para esta oportunidad tenemos el tema de esclavitud y libertad con base en un punto, un aspecto que toca la parashá Kitesé de este chaval. En este contenido, en esta temática, vamos a ver en cuanto al contexto de este tema, tipos de esclavitud, formas de alcanzar la libertad, de qué se liberta o qué o quién es libertado, la redención y conclusiones. Hay varios conceptos que se relacionan con esta temática. De alguna manera tenemos que basarnos en ellos para lo que es el cubrimiento del tema por completo, así no hagamos referencia directamente a ellos. Conceptos como servidumbre, cautiverio, redención, rescate, libertad. También tenemos que es bueno tener unos conceptos iniciales, qué es libertad o qué es esclavitud, según el mundo o el concepto en general de las personas y de acuerdo con unos principios bíblicos, cómo podríamos conformar unas ideas que nos lleven a un concepto o a una manera de expresar puntos que corresponderían a esa temática. Entonces podemos decir sobre la esclavitud, según los principios de la Santa Escritura, que sería toda forma de servicio, trabajo, sujeción o dependencia voluntaria o forzada, con gusto o no, y al ser equivocado, que conforme a la Sagrada Escritura, una idea de lo que es esclavitud. En los conceptos que tiene el ser humano de esclavitud, sería toda forma de servicio, trabajo, sujeción o dependencia voluntaria o forzada, con gusto o no. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la libertad? Según los principios de la Santa Escritura, libertad sería el servicio, el trabajo, la obediencia, la confianza, enejad amorosa, gozosa y santa, como elección voluntaria y a gusto en el ejercicio del libre albedrío para con el Abba hechos su familia. En otras palabras, libertad sería Shema Israel, el Eterno nuestro Eloa, el Eterno es unidad. Amarás al Eterno, tu soberano, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno. Shabbat Shalom, hermanos. Aquí estamos conformando la temática de la esclavitud y de la libertad, y cada uno de los participantes trae un aspecto particular. Quienes vamos a acompañar el foro es la hermana Mardelli, el hermano Jorge, la hermana Eterlinda y esta servidora. Vamos a darle la bienvenida a la hermana Mardelli con tipos de esclavitud, al hermano Jorge con las formas de liberación de la esclavitud, la hermana Consuelo de qué es esclavo y de qué se es liberado, y la hermana Eterlinda con la redención en Yeshua. Entonces, bienvenida, hermana Mardelli. Bueno, shalom para todos. Yo les voy a hablar sobre los tipos de esclavitud. Como lo pueden ver en pantalla, los que se encuentran en la Biblia son algunos de estos: esclavitud por deuda, esclavitud de propiedad o conquista, esclavitud sexual y conyugal, esclavitud permanente y esclavitud en fugitivos. Bueno, vamos a hablar acerca de cada una de ellas. Bueno, la esclavitud por deuda hace mención a esos individuos vendidos como esclavos con el fin de pagar una deuda, que sea acumulada o por alguna necesidad económica. Para esto vamos a citar Segunda de Reyes 4:1, en donde nos habla de una mujer que habla con el profeta Elías, el cual
esta mujer ha perdido a su esposo, su marido ha muerto, entonces el hombre al cual él le prestó un dinero quiere tomar a sus hijos como esclavos. Entonces esto hace alusión a esta deuda por esclavitud por deuda. Bueno, continuamos con la esclavitud de propiedad o conquista, que hace mención a esos prisioneros obtenidos en la guerra, por los cuales se van a dedicar a trabajos forzados de tiempo indefinido. Algunos de estos casos pueden ser tráfico de esclavos. Bueno, para citar, vamos a mencionar Génesis 37:25, que es un caso pues que todos conocemos, cuando los hermanos de Joseph venden a un grupo de comerciantes ismaelitas a su hermano, el cual lo llevan para venderlo como esclavo. Pues aquí aplicaría el caso de tráfico de esclavo. Otra porción que les quiero compartir es 2 de Samuel 12, 29, 31, en donde podemos ver un caso de esclavitud por conquista. Esto hace alusión a cuando David atacó la ciudad amonita de Raba y él tomó todas las personas que habitaban allí, a unos para trabajos en la tierra y a otros para trabajar en hornos de ladrillo. La esclavitud sexual y conyugal corresponde a esos prisioneros que tienen como función específica el uso sexual o compañía. En muchos casos existe el matrimonio y el objetivo para algunos de ellos es pues la reproducción. Un verso que voy a citar y que es muy conocido por nosotros es cuando Sara le dice a Abraham que tenga relaciones con su esclava. Pues el propósito el propósito era pues tener un hijo, ya que la esclava pues le pertenecía a Sara. El otro que voy a citar corresponde a la paracha de hoy, que corresponde a cuando un hombre israelita va a la guerra, entonces se enamora de una prisionera, el Eterno instituye que esta mujer debe raparse su cabeza, cortarse las uñas, vestirse como esclava y hacer un duelo durante un mes por su familia. Y después el israelita decide si quiere tomarla como esposa. El otro que les quiero compartir es la esclavitud permanente, que corresponde a un esclavo que decide renunciar a su libertad en el año séptimo. Y el símbolo que lo va a caracterizar en su vida, que pertenece a un amo, es una argolla en su oído. Para citar, vamos a consultar Éxodo 21, 5, 6, donde nos habla de un hombre que estaba casado con una esclava. Entonces para no perder a su familia, él pierde su libertad en el año séptimo, ya que su esposa pues no puede ser dada en libertad, entonces su amo pues lo marca de manera indefinida. El último de estos es la esclavitud en fugitivos. Vemos cómo son esclavos que huyen de otras naciones. La ley, la Torá, nos afirma que los esclavos que huyen de otras naciones no pueden ser oprimidos y tampoco pueden ser devueltos. Deben ser tratados dignamente. Algunas citas una cita que quiero mencionar es 1 Samuel 30, 13, 14, donde nos habla de una situación en la que David está tratando de recuperar un motín robado por los amalecitas. Entonces se encuentra un esclavo egipcio que lo abandonó su amo amalecita. Entonces, como él conocía la ley israelita acerca de los esclavos que huían, él hizo un trato para salvar su vida con David y él pudo pues restablecer su libertad y David pudo recuperar su motín. Bueno, les quiero hablar también acerca un poco de lo que es la esclavitud en la actualidad. En la actualidad, aunque no lo creamos, sigue existiendo la esclavitud. La ONU o antes llamada la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció un convenio de un día de la abolición de la esclavitud,
Esta pues se inició el 2 de diciembre de 1949, pero se conmemoró por primera vez en 1985 hasta la fecha. Pero lo que me llama la atención de esto es porque no vemos en los medios o en la actualidad que se celebre como se festeja o se conmemora fechas como la fecha LGTBI. Bueno, esta fecha que para todos es, o sea, es una conmoción. Esta fecha del Día de la Abolición de la Esclavitud no es tan relevante como lo es esta fecha. Curioso. Bueno, en la actualidad la pobreza es una de las razones que causan que las personas sean esclavas, principalmente en los niños que la realizan de manera voluntaria o forzada. En la actualidad vemos que pues ya no los denominamos como los mencionamos en la Biblia. Algunos de ellos son como los que vemos en pantalla: trabajo forzado, trata de personas, explotación sexual, trabajo infantil, matrimonio forzado o el conflicto armado. Para culminar, les quiero presentar y quiero retornar un poco al tema bíblico sobre la esclavitud de Israel en Egipto. Podemos ver estos capítulos que están en pantalla, pero quiero que nos centremos en 5 puntos referentes. Por ejemplo, cuando Joseph interpreta el sueño del gobernador y él lo asigna para que administre los alimentos de Egipto. Aquí comienza todo. Y el otro ítem que quiero resaltar es cuando Jacob envía a sus hijos a comprar víveres por la escasez que hay en la ciudad de Canaán, en la población de Canaán. Y cuando Joseph ya invita a su familia para que habite en Egipto debido a la escasez. El otro ítem importante es cuando Israel se establece en Gosén y se multiplican. Cabe aclarar que Paro los invitó a ubicarse a estas tierras. Por último, Joseph muere, pero hay un nuevo Paro, el cual pues se llena de miedo porque piensa que como se multiplicaron los israelitas, lo van a atacar y se van a unir con sus enemigos. Entonces quiero que pensemos un poco cómo este escenario nos transmite a estos ítems que vimos sobre los tipos de esclavitud. Vemos que ninguno se acerca a la manera en la cual llegó el pueblo de Israel a ser esclavo. Entonces, pues para que continuemos con las formas de alcanzar la esclavitud, nos va a compartir el hermano Jorge. Chalón. Shalom, toda Rabá. Entonces vemos que hay diferentes maneras de entrar en la esclavitud, hay diferentes tipos de esclavitud y así también hay diferentes formas de ser redimidos o alcanzar la libertad. Una es cuando el siervo huye de su señor o de su amo. En el caso de Génesis 16 está Agar y Sara, cómo ella huye, pero en esta oportunidad el Eterno no lo acepta porque él tiene otro plan. En Deuteronomio 23:15, según la Reina Valera 60, 23:15, 16, y en la Torá de Emet es 23, 16, 17, se trata del esclavo que huye a ampararse en el pueblo de Israel. Otra forma de alcanzar la libertad es cuando el amo queda obligado a otorgarla como una forma de reparación o tikkun, o como una especie de compensación o indemnización no monetaria, porque le causó un daño físico al siervo, a la sierva, a la esclava, o porque el propósito que tenía inicialmente la servidumbre, luego el amo no lo cumple o lo cambia. Y hay unas maneras que la Torá especifica cómo se aplica en el caso de una rehén extranjera y cómo se aplica en el caso de una israelita. Otra forma que consideramos es alcanzar la libertad o quedar redimido porque se cumple el tiempo legal de la esclavitud. Como encontramos en estas citas que aparecen en pantalla: Éxodo 21, 1 al 3, Éxodo 25, del 9 al 10,
y Levítico 25 del 39 al 43. Es muy importante esta cita última porque advierte de no aprovecharse del conciudadano, del hermano que se entrega a otro voluntariamente como siervo debido a sus condiciones precarias de subsistencia. Otra forma es haciendo un pago al amo que tiene posesión de la persona o que tiene posesión del territorio. Entonces se va a libertar el territorio y se va a libertar la persona, la familia. Pues, también la Torá establece que el esclavo lo puede hacer si consigue los recursos propios o si no, pues se necesita un goel o alguien que tenga un pariente cercano que pueda rescatar, que pueda hacer el pago. Tenemos muy claro esto en el libro de Ruth, en el caso con Booz, y también una persona puede rescatarse de una pena de muerte. Esa es como una forma de estar en un sometimiento por haber cometido un error o un descuido. Puede evitar la pena de muerte haciendo un pago que le impongan, o sea, lo que llamamos también un impuesto, un pago impuesto. Cuando se salda la deuda, la hermana Mardelli usó esta cita en un determinado sentido y el otro sentido que está ahí en esa cita es que cuando yo pago mi deuda ya no soy esclavo o pues puedo pagar antes con anterioridad para no ser esclavo o soy esclavo hasta que pague la deuda y ya puedo salir de esa condición. También puede ser por un decreto y enfrentamiento, como en el caso del libro de Esther. El pueblo de Israel fue liberado del mandato que había de exterminarlos por otro decreto que se dio y una autorización de que hubiera un enfrentamiento en el cual ellos se defendieron. También con azotes y con una ofrenda se puede librar una persona de castigos de manos del Eterno por haber cometido infracciones. En esta cita específicamente se habla del que tiene relaciones con una esclava que todavía no ha sido liberada y que está desposada. También lo mencionaba ahora la hermana. Hay casos en que no se busca o no se puede lograr la libertad de la esclavitud, porque hay siervos o esclavos que lo son de por vida y nunca pueden recuperar la condición de libertad, y hay otros que voluntariamente cuando se cumple su año de Shemitah, deciden voluntariamente quedarse para siempre con su amo. En cuanto a relaciones con este tipo de condición irremediable, irreparable, estaría en números 15:35, donde se habla de una pena de muerte y se dice que esa pena de muerte es irremisible, o sea, no tienen manera de remitir su transgresión o de presentar ofrenda o tener algún recurso para que se pueda ser evitada su muerte o pueda haber una muerte sustituta. Es una muerte irremisible. También tenemos la pena de caret. Citamos también acá un ejemplo. Es la persona que es el alma, que es completamente cortada de todos los planes físicos y espirituales del Eterno. Y en relación con esto tenemos la cita de 1 de Juan 5:16, donde dice que hay pecado que no es de muerte, por el cual él dice que se puede seguir orando, pero que hay pecado que es de muerte, por el cual no se debe ni siquiera seguir orando. O sea que personas que espiritualmente ya no hay nada que hacer con ellas en cuanto al propósito de la salvación y alcanzar la liberación eterna. También se puede liberar suministrándole a otro provisión. Es el caso de
de José en Egipto, que liberó el Eterno a través de él a todo Israel, a todo Egipto y al mundo de esa época, dándoles provisión a través de José. De esa forma los liberó de una esclavitud, de escasez y de falta de provisiones, de la angustia, del dolor, de no tener con sus medios, sus recursos con los cuales subsistir. La libertad también se puede alcanzar mediante una negociación. Esta es la forma que el Eterno intentó, comparó, y la negociación pues la hizo a través de un representante, Moshe ante Paró, y hubo un rechazo constante de esta negociación y como una manipulación con la negociación, y el Eterno recurre a unas situaciones de fuerza. Él dice que los va a liberar con brazo fuerte y de juicios, procurando la negociación, pero de todas maneras, se diera o no, el Señor iba a hacer esa liberación si era necesario por la fuerza, y de alguna forma pues esto ocasionó un enfrentamiento. Bueno, y nosotros tenemos ya la forma completa y perfecta de la liberación, de alcanzar la libertad, que es a través de Yeshua, que nos rescata y nos libera. Tenemos la cita de Isaías 61, todo el capítulo, pues especialmente los primeros 3 versículos, donde él dice que ha sido enviado para dar libertad, abrir los ojos, dar el entendimiento, la inteligencia, sanar a todos los enfermos. Y él lo lee según nos registra Lucas 4, estando en la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, en un Shabbat, declarando lo que es este año de su ministerio como una forma de año de Yobel o de año sabático. Y en Juan 8:36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La mejor libertad es la concedida por un padre de familia o su hijo primogénito, que rescata al siervo o esclavo y le otorga el apellido de familia, integrándolo a la familia como otro hijo o hermano. Es la forma más completa, más perfecta de libertad, que representa el rescate que hace Yeshua y el engendramiento del Padre en su familia. A continuación tenemos esta parte de los otros puntos de la temática que nos va a compartir la hermana Consuelo, de qué somos libertados y a quién o a qué se le aplica la libertad. Bueno, Shabbat Shalom, mis amados. Entonces se liberta de la cárcel y vemos el ejemplo de Joseph cuando él cayó en la cárcel. Lo tenemos en Génesis 39:20. Se liberta de pena de muerte o de cualquier otro castigo. Está en Mateo 27:16, cuando en lugar de cogieron a Barrabás, y a quien tenían que ejecutar era a Barrabás por un decreto injusto. Entonces cogieron a Yeshua. Dice que por un pago de deuda, estamos hablando de Segunda de Reyes 1:7, Segunda de Reyes 17, perdón, cuando la mujer se le murió su esposito y le iban a coger a sus hijos por una deuda. También tenemos el caso del trabajo de servidumbre, que es el del pueblo de Israel en Éxodo 6:6. Tenemos se liberta de la culpa en Isaías 51, donde dice que he aquí que vuestras maldades he aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones. Ahí se ve por la culpa. Se liberta de una maldición. Está en Colosenses 2:15, donde podemos ver claramente cómo Yeshua, esas potestades, principados y potestades que estaban adueñados de las almas,
fueron despojados por el sacrificio de Yeshua HaMashiach. Se liberta de la esclavitud o de cualquier otra limitación o impedimento, y tenemos el caso de Sara, Rebeca, Rachel y Hannah, que ellas eran estériles, tenían esterilidad, y esa es una manera de esclavitud. Se liberta del caso de no tener heredero varón, el caso de las hijas de Zelofejad. Se liberta de la ley del liberato, el matrimonio que no tiene descendencia. Bueno, ¿de qué se liberta? Bueno, ¿quién es libertado? Entonces estamos hablando de una persona, y lo vemos en Éxodo 21, 26, 27. De un animal, hace la reseña en 1 Samuel 30, 19, cuando David fue a una de las guerras, y David cogió el botín, y en el botín estaban las mujeres y los animales. Se liberta un territorio, se liberta una nación, y lo de la nación lo podemos ver en Éxodo 6:6, que ese versículo pues es muy, muy claro para nosotros. Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Se liberta de la creación, a la creación entera. Entonces vemos Romanos 8, del 19 al 25, pero solamente voy a leer el versículo 20 y 21. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos del hombre. Bueno, tenemos el Teilín 24:7, del 7 al 10, donde habla de, lo voy a leer: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Entonces aquí vemos que este Rey de Gloria, pues aquí se aplica que David era el rey en ese tiempo, y entonces se aplica por extensión profética a nuestro Rey Yeshua el mensaje, que él va a ser el rey. Bueno, David también es símbolo aquí, en primera instancia, pues de un rey, y aquí Yeshua da su cumplimiento, va a estar como el cumplimiento de que él va a ser el que va a abrir esas puertas a la gente, que él es el que va a hacer levantar las cabezas, y que a él será el que le vamos a aclamar y le vamos a recibir como rey. Habla de que Jehová es fuerte y el valiente, que Jehová es el poderoso en batalla, pero aquí hay 3 características propias para ser un vencedor: fuerte, valiente, poderoso en batalla. Lo fue David, lo fue Yeshua con su fuerza, y Yeshua valiente, Yeshua poderoso en la batalla, venciendo el reino del pecado, clavándolo en el madero, asegurando y garantizando nuestra salvación, venciendo el reino de la muerte. Desde la tumba se levantó victorioso sobre la misma. Y en el versículo 9 vuelve a decir: ¿y quién es este Rey de Gloria? Este Rey de Gloria, otra vez la respuesta: el Rey de los ejércitos, el Rey de los cielos, el Rey único. Y en Apocalipsis habla que Él regresará para reinar definitivamente en este mundo enfermo y lastimado. Cuando Yeshua regrese como Rey, tendremos victorioso. Yeshua regresará como Rey victorioso, entrará por las puertas, las puertas se abrirán, las cabezas se levantarán, y aclamaremos que Él es el Rey de Gloria. Aquí está haciendo un ejemplo pequeño de cómo los reyes en el tiempo antiguo desfilaban por una procesión, por el botín que habían tomado, y seguidos por el tesoro que había sido rescatado. La mayor evidencia de su conquista y su victoria era traerlo a los componentes del ejército enemigo, esclavos enlazados de nariz a nariz,
por cadenas que certificaban que eran prisioneros, y cuanto más esclavos un general o un rey traían, más importante había sido su victoria. Cuando las puertas se abran, las cabezas se levanten, cuando las palmas se junten y el cántico de júbilo, alabemos al Rey de Gloria, esa pregunta se repite reiterando que Yeshua será el Rey de Gloria, a diferencia de los reyes de la tierra. No, los reyes de la tierra tenían un botín, nuestro Rey Yeshua tendrá un séquito de liberados. Ese es el Rey de Gloria. Ese Yeshua que murió, que resucitó, que fue a los cielos, que intercede, que actúa entre nosotros, que prometió volver, que va a regresar. Ese botín mayor de libres definitivamente de la enfermedad, de la injusticia, de la miseria, del mal, ese es el Rey de Gloria. Toda rabá, mis amados, y dejamos a nuestra hermana Eterlinda con el siguiente punto. Bueno, gracias mis hermanos, shalom, shalom para todos. Me voy a detener un momentico en este versículo 5 de Éxodo 6, dice: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quien hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Y es que el Padre nunca se olvida, y yo creo que es el único que realmente escucha el gemido de su pueblo, el gemido de cada uno de nosotros. Y este es este Padre Redentor que nosotros tenemos. Y en el versículo 6 nos dice: y por tanto yo diré a los hijos de Israel, yo soy Eloa, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré. Y a mí esa palabra para mí es muy contundente. Os redimiré. Y no no lo está diciendo porque él lo está diciendo en pasado, o lo está diciendo lo está diciendo en un futuro. Y yo me voy a detener en Isaías 43, 1, cuando el Padre le dice a su pueblo que Él es su creador, porque Él es el creador del pueblo de Israel. Él lo formó, Él le dio aliento de vida, aliento espiritual. Lo instruyó como su pueblo lo instruyó, para que fuera ese pueblo, y le dio un pacto. Le dice: no temas. El Padre le dice a su pueblo: no temas, porque Él tiene misericordia de su remanente. Lo sacó de Egipto, por eso Él le dice: yo te redimiré, porque Él lo sacó de todas las esclavitudes, lo sacó de Egipto, lo sacó de Babilonia, lo sacó de Asiria, los libró de los sirios, los libró de Arabia, los libró de Alemania, los libró, les dio una independencia, les ha dado un nombre les ha dado, y les ha dado una nación, Israel. Ese es el Padre. Hasta hoy Él ha estado con su pueblo Israel, y nosotros somos parte de ese pueblo de Israel, en el cual Él nos está dando la redención. Y dice que es su pueblo, el remanente. Él nunca nos ha dejado. Él llama por su nombre a Israel, asimismo como a cada uno de nosotros nos ha llamado el Padre. El Padre, nosotros no hemos llegado por pura coincidencia, no, mis hermanos. Hemos llegado porque el Padre nos ha llamado, porque el Padre nos ha dicho: tú eres mío, tú eres mío, tú eres mi pueblo. Y por eso nosotros estamos aquí. Una parte tan gente que es cuando nosotros leemos a Lucas 1 del 67, y vemos cómo Él sigue en esa redención. Y dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Eloa de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo.
y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y ahí está anunciando, mis hermanos, esa redención, anunciando la redención por medio de Yeshua. Ahora ya no venía una redención física, librándonos de unas batallas, de unas guerras. Ahora venía una redención espiritual a través de Yeshua, porque la redención es eterna. Desde el principio y toda la eternidad, el Padre nos va a estar redimiendo. Él no nos dejará en la mitad del camino, esclavos del pecado. Hoy hablamos de muchas esclavitudes del pueblo, pero tenemos otras esclavitudes como las nombraba Mardelli, ¿cierto? Otras esclavitudes más fuertes, como es esa trata de blancas, como es esa prostitución, esa pornografía, la droga, mis hermanos. Ese flagelo que ha dañado a miles de jóvenes, de niños, de adultos, esas esclavitudes que más adelante vamos a hablar de esas esclavitudes, mis hermanos, porque eso es lo que el Señor nos está trayendo a nosotras. Entonces, mis hermanos, si nosotros tenemos todas estas esclavitudes laborales, políticas, sociales, en las cuales nos encontramos, pero ¿cuál es nuestra única esperanza? Nuestra única esperanza, mis hermanos, es el Padre. Él es nuestra única esperanza. Y nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Yeshua HaMashiach. A nosotros nos tocó una parte muy hermosa, como fue el amor del Padre a través de Yeshua. Y vamos a mirar cómo en Filemón, Pablo le habla a Filemón con un gran amor de su esclavo Onésimo. Onésimo no había sido una persona muy leal, había robado a Filemón, pero sin embargo ya había sido redimido en la palabra de Yeshua. Y viene Pablo y le dice a Filemón, por favor, recíbeme a Onésimo, no como un esclavo, sino recíbemelo como a un hermano. Y esa misma manera, mis hermanos, es como el Padre a nosotros nos recibe, mis hermanos, a través de Yeshua, con amor, porque la sangre de Yeshua a nosotros ya nos limpió, ya nos redimió. Y por eso esta parte de Filemón me parece tan hermosa, tan hermosa. Pero mire hasta dónde va esa redención eterna del Padre a través de su Hijo Yeshua. Y nosotros podemos encontrar en Apocalipsis 5:9 que dice la palabra, y cantaban un nuevo cántico diciendo, eres de tomar el libro, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y dice que cantaban un cántico nuevo. Ese cántico hermoso era con los cuatro vivientes, hermano, estaban cantando desde los 4 puntos cardinales. En todo el mundo, en todo el universo, se está escuchando ese cántico. Tú eres el único digno de tomar el libro de la Torá, Él es el digno. Y dice que Él es el digno de abrir los sellos, porque solamente en Él hay dignificación, en ese Hijo que es Yeshua HaMashiach. Y dice que Él fue inmolado para una redención eterna. Y Él no fue en pelea, no fue disgustado, Él fue gozoso, hermanos, de ir y ser el sacrificio para el Padre, ponerlo en el propiciatorio para la redención nuestra. Y Yeshua fue gozoso para darle la redención al pueblo de Eloa, para nosotros, este remanente de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación.
Sintámonos dichosos y gozosos de ser redimidos y lavados por la sangre del Cordero, mis hermanos, así como dice en Apocalipsis 7:14, porque Yeshua redimió su Keilah y nosotros estamos siendo redimidos por Yeshua, por la sangre de Yeshua, pero por el mandato del Padre Eterno. Y dice que cuando nosotros leemos esa palabra, leemos el libro de Ruth, mis hermanos, encontramos la maravillosa redención de la Keilah de Yeshua. El Padre limpia a esta mujer virtuosa, a una extranjera que no tenía el poder, el poder de llegar a formar parte del pueblo de Israel. Pero el Padre, en su redención, hace que esta mujer pueda ser parte del pueblo de Israel. La limpia, se llena de gozo y se afana, vos se afana por ir y redimirla, de sacarla de la esclavitud, de pagar por esa dote, porque ella no tenía dote, de recuperar esa tierra, esta tierra, mis hermanos, que es de Yeshua. Todo esto que tenemos hoy nosotros es de Yeshua. Él es el coheredero. Y así mismo lo miramos allá en Ruth, mis hermanos. Y nosotros somos esa Ruth, esa Keilah. Y por eso nosotros debemos ser como hizo Ruth. No debemos decirle al Padre Eterno, no te voy a dejar, no me voy a apartar de ti, como le decía Ruth a su suegra. Pero hoy se lo decimos a Yeshua. Dice, tu pueblo será mi pueblo, donde tu Dios será mi Dios, donde mueras yo moriré y seré redimida y tú por tu sangre, porque viniste a muerte y estás a la diestra del Padre, y el Padre limpió para que nosotros pudiéramos llegar con Yeshua a ser esa esposa, y nos redimió, así como está hoy en día Yeshua sentado a la diestra del Padre, viviendo esa redención por su pueblo. Así nosotros debemos de desear estar allí en el pueblo del Señor, en esta Keilah. Yo les voy a dejar a ustedes una reflexión para que ustedes la tomen, hermanos, y la lean. Está en Job 22:21. Y les voy a leer el primer versículo. Dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz por ello, te vendrá bien. Volvámonos, mis hermanos, volvámonos, hermanos, a la paz con el Padre Eterno. Volvámonos a su amistad, mis hermanos. Todos los días pecamos, todos los días hacemos cosas delante del Padre, pero volvámonos a su amistad. Yo quiero que ustedes lo lean en la oscuridad de su cama, de su cuarto, donde usted quieran estar. Pero por favor, mis hermanos, léanlo y reflexionenlo. Muchas gracias. Y el hermano Jorge nos va a hacer el favor de compartir la conclusión. Bueno, entonces hemos visto cómo hicimos un recorrido por varios aspectos de la esclavitud y el tan importante proceso de libertad a través de las escrituras, como el Señor ha trabajado esta problemática con su pueblo y el objetivo final a donde quiere llevar todo. Cada uno hemos encontrado estos testimonios en las escrituras. Y pues al final mencionamos una serie de esclavitudes que son las actuales. Le pedimos a los hermanos qué podemos aportar a lo ya expuesto, que nos aporten sus ideas, sus preguntas, sus respuestas, sus aclaraciones. Y también ese sería un punto para trabajar a continuación, y el otro sería cómo podemos considerar todas esas esclavitudes actuales del mundo que ya las hermanas las han mencionado, y de todas formas acá tenemos una lista
a esa lista, pues mis hermanos, mis hermanas pueden adicionar otros elementos más particulares, más personales, más específicos, y cómo todo esto conduce en los propósitos de nuestro Abba a la gran Geulá, la gran libertad, la gran redención. Shabbat Shalom, Toda Rabá, bendiciones. Quedamos entonces con los micrófonos abiertos para la participación de todos nuestros hermanos. Bueno, respecto, digamos, de la cautividad y de cómo en esta parashá se nos habla de esa mujer cautiva que es la humanidad, cautiva por su mala cabeza, por sus decisiones, por ese libre albedrío mal utilizado, cayó en poder de un dueño cruel. ¿Y cómo, señora? Cayó en poder de ese dueño cruel. ¿Y cómo viene este hombre a querer, a pelear esa batalla por ella y a ganar ese botín de guerra, que somos los redimidos? Cómo este botín de guerra, que es la mujer, tenía que ser metida en casa, en esa casa de la que habló la hermana Terlinda, que es Israel. Cómo ella debía raparse su cabeza. Esa era la ley para el leproso. Cuando nosotros somos rescatados como ese botín, venimos llenos de lepra. Y como al ser metidos en la casa, aprendemos las reglas de la casa. También el quitarse el vestido del cautiverio, que es despojarnos de todas esas costumbres que traíamos, que traía la cautiva, porque ahora tiene que ser vestida de ropas limpias. Y la palabra nos dice que esas ropas limpias ese lino fino, son las acciones de los justos, o sea, ese cambio de vestuario. Dice que llorará a su padre y a su madre. Entonces la palabra nos dice que el que no deja a padre y madre, o sea, al que no estima más ese haber sido el botín de guerra, que se peleó en esa batalla en el madero, porque nosotros fuimos peleados allí. Y el que ganó la batalla es el que puede coger a la cautiva, llevarla a la casa, ponerla, digamos, que en un tiempo de limpieza, quitándole, que esta mujer debía raparse su cabello, su hermosura, porque el Eterno no mira las apariencias que vendrían a ser todas estas cosas, sino que mira el corazón. Entonces dice que llorará a su padre y a su madre. Quiere decir que nosotros tendríamos que estar o hemos tenido que tomar decisiones respecto de nuestras familias, en preferencia a las reglas de la casa. Las reglas de la casa nos dicen cosas que nosotros no conocíamos, pero que al ser traídos a la casa tendremos que observar. Dice que si al dueño, al hombre que quiere a esta mujer después de este periodo de limpieza, dice que si no le agradare, él la podrá dejar ir. Entonces vemos cómo Yeshua dice, no todo el que me dice Señor, Señor, podrá permanecer, ¿no es cierto? O entrará en el reino. Entonces, es decisión nuestra el permanecer en la casa o en no hallar mérito para ser sacado, porque nos dice la palabra
que aún dentro de las bodas había unos que no estaban vestidos correctamente. Tal vez seguían con sus vestidos de cautiverio, no sé. Nosotros fuimos comprados por precio. Somos el botín de guerra que ganó Mashiach. Hemos sido metidos, introducidos a la casa, al pueblo de Israel. Y estamos en ese cambio de ropas, en esa tarea de cambiarnos esos vestidos de cautiverio que Él ya nos los otorgó.